tardes o buenos días. Buenas tardes. No, quería cumplir un poco con el protocolo, hacerlo medio corto, una presentación. Supongo que a todos les llegó el PDF que mandó Rodolfo, y el libro también está a disposición. En realidad lo poco lo resumía Rodolfo y era lo primero que quería comentar. Digamos, forma parte esto de un proyecto colectivo que es de un grupo de trabajo del Instituto de Historia de la Arquitectura en Montevideo, y el trabajo en realidad lo presentamos nosotros como propuesta curatorial para la Bienal de Arquitectura del año pasado en Venecia. Y además, bueno, lo ganamos y fuimos y lo tuvimos que producir a una velocidad increíble. Escribimos 250 páginas en 2 meses y después lo imprimimos y lo llevamos y toda la cosa. O sea que había cosas que eran parte de investigaciones de algunos compañeros que estaban llevándolas adelante, y otras en realidad son trabajos nuevos que se hicieron, digamos, muy rápidamente. O sea que para nosotros era como un primer pantallazo de una estrategia que tenía el grupo y que también tendría, como decía un poco Rodolfo, tenía, digamos, intención de comenzar a reescribir la historia, no porque tengamos algo mejor que los que ya la escribieron, sino porque parece que es el deber que cada uno tiene, es volver sobre las cosas y eternamente reescribirlas. Esto es un poco la muestra en Venecia, digamos, que no había mucho de caso, pero simplemente para decir que sí, que existió, digamos, que no es una ficción. Y efectivamente Uruguay tiene un pabelloncito ahí en Venecia que mide 10 por 8, de una cajita de zapatos que no la ve nadie porque están metidas. Era el lugar donde guardaban las herramientas los jardineros. Y una vez un embajador las compró y quedó, digamos, como pabellón de Uruguay. O sea que tenemos la ventaja esa de que estando el pabellón, Uruguay participa siempre. Si no tuviéramos... No, está en jardines, en los jardines. Esto es básicamente el libro, el catálogo que escribimos. La aldea feliz en realidad es un título metafórico, pero que viene de un trabajo que hizo Mauricio Graboto, que fue, digamos, un arquitecto muy reconocido y fundante, digamos, para la cultura arquitectónica uruguaya, que tenía una especie de teoría de la planificación del territorio, que básicamente era muy poco urbano y más bien, digamos, como moda años 30, de generar pequeñas comunidades dispersas y sobre todo en contacto con la naturaleza. De ahí venía ese nombre, la aldea feliz, que además en Uruguay siempre se habla del paisito y cosas por el estilo, le quedaba de maravilla, ¿no? Parece como suficientemente ingenuo como para ser un buen nombre. El proyecto, digamos, y lo que pedía, digamos, la Bienal, y un poco lo que nosotros también queríamos hacer, era recorrer 100 años de modernización, o sea, tomar un periodo más o menos largo, que además coincide con muchas cosas interesantes. Este año se está festejando los 100 años de la creación de la Facultad de Arquitectura, o sea que estos 100 años, el año pasado era la creación de la Sociedad de Arquitectos, era básicamente los de ejercicio de la arquitectura hecha en Uruguay, podríamos decir, o con formación propia en el Uruguay. Nosotros lo que hicimos fue después definir una cantidad de episodios que son muy aleatorios. Yo en realidad los que mandé fue el primero y el último, porque me parecía que era una manera de cercar un poco el problema y, digamos, y que más allá de las cosas particulares que trataban los episodios, uno podía pensar el periodo, y a mí me parece que es un poco más interesante pensar un poco a largo periodo, desde la aparición de una facultad de arquitectura y de una sociedad de arquitectos, o sea, de una formación uruguaya de arquitectos, hasta, digamos, el presente. Por eso mandé, digamos, en principio el Pedagogía Viva, que es el primero, y el último, que es Laguna Garzón. El primero lo escribí yo, el segundo no lo escribí yo, pero sí hacía un poco yo de corrector y de editor, o sea que yo también había trabajado en Garzón, justamente con Lucio de Sousa, que fue el que lo escribió, así que más o menos estaba bastante empapado. De todas formas la intención fue simplemente cercar el periodo. El primer episodio, en realidad, tenía 2 o 3 cositas que a mí me parecían interesantes. La primera era la aparición de una corriente muy fuerte de renovación de la pedagogía en Uruguay, que tenía dos frentes fundamentales. Uno es un filósofo, es el filósofo uruguayo, digamos, creo que no hubo otro, y no sé si lo habrá, por lo menos el que todo el mundo lo refiere como el típico filósofo, porque además es el típico uruguayo gallista, digamos, suficientemente moderado y bien con el Estado. Es un filósofo de Estado, pero que es un tipo bastante interesante, que era Carlos Vaz Ferreira, que de alguna manera como asesor de enseñanza primaria hizo una propuesta de reforma, que ahora la cuento un poquito, y la segunda línea de entrada eran en realidad las pedagogías nuevas que vinieron muy de la mano, sobre todo de Crolí,
de Crowley es un pedagogo belga, y hubo unos cuantos uruguayos que viajaron a Bélgica, hicieron pasantías en la escuela de Crowley y de alguna manera buscaron trasplantarlos al Uruguay. Lo que era interesante es que esta coincidencia entre la renovación, digamos, de un sistema pedagógico que era absolutamente, digamos, arcaico en su concepción, o por lo menos bastante duro, coincidió, digamos, con una alianza muy interesante con los arquitectos nuevos. O sea que más de un protagonista de alguna manera vislumbró que había una coincidencia de objetivos entre las nuevas pedagogías y la arquitectura nueva. Sobre todo por el lado, digamos, de una arquitectura que se olvidaba de los oropeles y lo que quería hacer, digamos, era trabajar funcionalmente, sin decoraciones, o sea, también abaratando costos. La primera parte, digamos, o sea, las dos experiencias son paralelas y coinciden y se cruzan. La primera es esta de Eva Ferreira, que en algún momento él propone la creación de una cosa llamada los parques escolares. Los parques escolares, para el tiempo la teoría era muy sencilla. Dijo, bueno, como los niños, y en aquel momento no estaban con la tuberculosis y toda la historia de las enfermedades típicamente urbanas, el señor lo que proponía era que en vez de los niños estar hacinados y yendo a escuelitas que eran casas alquiladas en la ciudad, que lo que había que hacer eran unos parques a las afueras de la ciudad, fuera de las ciudades, donde fueran todos los días entre 5.000 y 10.000 niños. O sea, juntar todas las escuelas en 2 o 3 grandes parques y todos los días llevarlos en bondi, tenerlos todo el día y volverlos a casa de noche. De esa manera, lo que él entendía es que primero se podían mejorar los servicios, o sea, toda la infraestructura era de otro calibre porque se podía incorporar un poco de todo. Además, los niños podían estar en contacto con la naturaleza. De hecho, se proponía, yo qué sé, cría de animales, huerta, o sea, que tenía una experiencia bastante más, menos formal de la educación. Y de alguna manera también, digamos, se buscaba esta idea, bueno, yo qué sé, que el contacto con la naturaleza era bueno para la enseñanza. El estado de la escuela era más o menos este. En Uruguay hay un banco que lo usamos todos toda la vida, que se llama el Varela Reformado, que se sacó de ahí. La escuela siempre... Varela. Varela es el que inventa, digamos, la ley de educación y la escuela pública. Exactamente. Y entonces un señor se dedicó a copiar todos los bancos que habían en los catálogos de las exposiciones universales, llegó a que el más barato y cómodo era y básicamente lo copió y le puso Varela de nombre. Y esto funciona con clases siempre frontales. Y de hecho los maestros además funcionaban con un manual que básicamente le organizaba la tarea y la jornada en base a lecciones que los pibes tienen que repetir y problemas que tienen que resolver. Ese es el sistema que se mantuvo por mucho tiempo. Así que, de alguna forma, lo que planteaba, digamos, Eva Ferreira era una alternativa, digamos, interesante. El negocio fue que en algún momento estuvo a punto de funcionar. O sea, en el año 26 se lo tomó en serio la propuesta de Eva Ferreira y, de hecho, a partir de algunas partidas presupuestarias, el tema estuvo en discusión y los arquitectos enseguida se colgaron. Hay una serie de propuestas que son estos dibujos de arquitectura que los hace, digamos, un servicio público de una división de arquitectura pública, que de todas formas no tiene demasiado rigor y no son más que unas plantas y cosas por el estilo, pero que dan la idea de cómo podrían ser estas cosas. Como los tipos toman rápidamente partido por la reforma del sistema educativo y además, digamos, se encargan de ilustrarlo, haciendo uso de herramientas muy típicas, ¿no? Hay unas especies de Stadtkronen, como son estas, las que plantea este señor, digamos, ¿cómo es? Capurro, y esto en todo caso es más pintoresco, son las escuelitas, son lo que quedan ahí sueltos, ¿no? Estos son las escuelitas que son más o menos para 100 chicos, y después se reúnen en torno a los servicios que están acá, con un campo deportivo y yo qué sé qué cosa. Pero la cosa ha funcionado con pequeñas escuelitas y después una serie de instalaciones colectivas. La segunda experiencia que yo proponía y que yo visitaba era un poco esta de las escuelas de Crowley. En general, en realidad son 3 escuelas que se hicieron, o por lo menos que adoptaron el sistema pedagógico de Crowley en Montevideo. En realidad el sistema de Crowley era también más o menos parecido a algo que ya conté, o sea, consistía en que el niño, más que aprender formalmente las lecciones, lo que vivía era una serie de experiencias. O sea que la escuela lo que tenía que hacer, el edificio, era proponerle también lugares distintos para experiencias diferentes. También incorporaba cría de animales, yo qué sé, huerta, y digamos, y distintas instancias del aula grande, del salón, hasta pequeñas aulas más pequeñas, más chiquitas, donde los tipos podían hacer otras cosas. De hecho, esta es
yo creo que hay dos escuelas en realidad que son proyectos nuevos, que las hizo este señor Escaso. Una es la de Malvin, que fue la que yo tomé, la otra es la de Las Piedras, que capaz que esa está más interesante que esta. Y por lo pronto, digamos, lo que parecía es que Escaso, como arquitecto moderno emblemático, Escaso es el autor del Estadio Centenario, por ejemplo, de un edificio muy conocido. Fue hasta presidente de Peñarol, sí, con lo cual lo odiamos, pero bueno. Todo el mundo se equivoca. A cualquiera le puede pasar. Sí. Y la otra divisional de Rocha. A ver, Rocha, vamos a ir de En realidad ese es el pabellón tipo que después se repite en un par de versiones ahí en Malvin. Tiene el salón. Esto es un rinconcito que hace para que los niños lean cuentos. Es una especie de bow window vidriado así en el ángulo donde se sentaban a leer. Y después también tienen una especie de aula auxiliar donde hacen trabajos. La idea era también pizarrones a la altura del niño, en vez de bancos, mesas con sillas individuales, etc. Esto es un poco las fotografías de la escuela. Estas son fotos de los 60, pero de todas formas incluso ahí ven las plantitas que cuidaban los pibes. Y ese es el rincón originalmente destinado a la lectura de cuentos. Esta es la escuela. Esto es un invento de Escaso, que fue el tobogán. Ahora lo sacaron, lo quieren volver a poner. Yo sí, que un niño debe haber quedado ahí estampado contra un árbol, pero las maestras lo dicen que lo van a poner de nuevo. ¿El tobogán? No. Por emergencia. Claro. De estas dos experiencias que digo, resumiendo y terminando, habían también algunas connotaciones, medias ya delirantes, pero de hecho uno de los maestros se llama Alberto de las Places, que fue, digamos, de los que visitó la escuela de Crolí y de los que estaba un poco detrás de la idea de la escuela nueva. También era editor de una revista llamada La Cruz del Sur, que es una revista súper interesante, es una típica revista moderna, que de hecho dedicó este número tiene una nota central muy súper buena, digamos, sobre la visita de Le Corbusier, que de hecho incluso tiene un reportaje donde Le Corbusier dice cosas bastante raras, o sea que le sacan letra. Entre otras cosas porque los que lo reportean son los tipos que se llaman los Guillot, los hermanos Guillot, que obviamente venían de Francia y lo tenían leído, digamos, o sea, tenían la bibliografía adecuada y de hecho siguieron, digamos, manteniendo contactos. En la misma revista esta, La Cruz del Sur, se publican también algunas notas donde efectivamente lo que defienden es algo así como la afinidad electiva entre la arquitectura moderna y los nuevos métodos pedagógicos. Al punto tal que cuando viene Le Corbusier, le encajan en el micrófono, le preguntan qué opina de los parques escolares, que Le Corbusier seguro sabía poco y nada, pero se portó bien y dijo que eran la mejor idea del mundo y que Uruguay se ponía a la vanguardia y todos orgullosos. En realidad después los parques escolares entraron como un declive, la discusión no prosperó, incluso las escuelas experimentales fueron absorbidas por el sistema normal, pero quedó como latente y de hecho, digamos, reviven a cada rato. O sea, no tanto los parques escolares, que es una cosa como muy complicada, pero sí las escuelas experimentales y hasta los toboganes hoy por hoy los están revisando. El segundo episodio que habíamos traído para contar es muy reciente, de hecho está sucediendo todavía en este momento, y tenía que ver ya con, o sea, si el anterior es un poco la alianza de una cierta expectativa progresista y de cambio, ¿no? Una especie de perspectiva de alcanzar el cielo con los dedos, digamos, de la modernidad como una gran promesa de libertad, y una alianza muy fuerte entre esas nuevas pedagogías que descubren lo que podríamos decir, lo auténtico y no reprimido del ser humano, y por otro lado la arquitectura que se vuelve objetiva y racional. Este es como el otro extremo, es un poco en lo que estamos hoy. El problema acá, digamos, y la escala que entró a jugar obviamente fue el territorio hace buen rato, y digamos es un episodio que tiene que ver o involucra el último tramo de costa atlántica que tiene Uruguay casi sin ser habitado, que es este de acá, que no es muy conocido porque es una ruta que está muy mal, y esta que también baja está peor todavía. Y es un tramo que queda entre la laguna de Rocha, que es esta de acá, o sea, acá un poquito a la derecha estaría La Paloma, y esto que es la laguna Garzón, y a la izquierda estaría José Ignacio.
Aquí hay una balsa que ahora se puede cruzar con ella y queda esta franja de aquí que es una zona, digamos, donde hay muy poquita cosa construida. Ahora, claro, cuando uno ve el plano de catastro, lo que se da cuenta es que está todo loteado. De hecho, hay mucha cosa vendida en Argentina. Yo por lo menos tengo muchos amigos que los padres se habían comprado terrenos acá, digamos, y se clavaron como corresponde. O sea, estas cosas siempre son para eso. Pero cuando uno lo mira incluso en detalle, estos terrenos que fueron vendidos, bueno, ahí aparece una primera cosa, ¿no? Cuando uno ve estas recientes del año, es de este año, 2015, ahí se ve que hay algo medio raro, y ese algo medio raro es esto de acá, que es un loteamiento llamado Las Garzas Blancas que está haciendo Costantini. Ya hizo el trazado y de hecho hay muy poca cosa construida. Creo que hay un clubhouse que queda por aquí y algún cartel de obra, pero no, o sea, ya tiene, yo creo que esto es desde el 2008, una cosa por el estilo, lleva unos cuantos años el loteamiento. Costantini lo que hizo fue encontrar un pedazo de suelo rural que quedaba aquí y se lo compró y lo loteó para un club de campo. O sea que uno en este lugar estaba cercado por dos cosas. Estos loteamientos de los 40 que son de parcelas chiquititas, son de 300 metros cuadrados. O sea, básicamente lotearon como si fueran ciudades y en realidad son balnearios, son muy, muy pequeños. Y la fortuna es que no están habitados prácticamente. Y este otro, que es la nueva manera de entrarle a estos lugares, a partir de barrios privados, o en este caso clubes de campo, lo que sea. O sea, de loteamientos que dejan un par de calles de costado para bajar a la playa, y esto de acá se mete como una especie de tapón digamos, que impide el acceso público libre a la playa como siempre había sido. También impide que la capacidad de estos balnearios sea de relaciones de vecindad o que cualquiera pueda acceder a una pequeña parcela. En este caso estamos hablando de parcelas que van, yo me acuerdo, vendió entre $100 y pico de mil dólares y creo que pueden llegar al millón las de primera fila. O sea, son de negocios muy caros. Nosotros habíamos tomado esto porque de alguna manera, digamos, cuando apareció el problema de Costantini metiéndose aquí, lo que parecía claro que esto no le iba a funcionar a menos que destrabara las cosas. Y efectivamente el señor se ofreció a construir un puente por acá. La discusión se terminó radicalizando en torno a si había puente o no había. En realidad hay una discusión que es la que quedó tapada, que es cómo se habita el último tramo de costa que queda. Si se va a vender, digamos, a los señores con mucha plata que precisan la exclusividad y no les gusta tener vecinos, o por el contrario, digamos, podemos llegar a seguir, mejor dicho, con lo que había sido la costumbre uruguaya de los fraccionamientos que sean de acceso libre para las clases medias. Parece que, digamos, la discusión se estancó, la cosa, digamos, se derivó para hacerle los favores a Costantini y sus amigos, y que al final la discusión se estableció entre si seguía funcionando esta balsa, que es una reliquia histórica, o por el contrario se hacía un puente. Costantini dijo, yo pongo 3 millones y hacemos el puente. Se ofreció a pagarlo por ese dinero. La discusión fue bastante graciosa porque involucró a todo el mundo, asambleas en las ciudades y votaciones y peleas y digamos, fue interminable. Hasta que apareció Viñoli. Y Viñoli hizo una cosa increíble, que fue tratar de unir las partes a partir del diseño. O sea, si unos querían balsa y los otros querían puente, además Viñoli estaba por la balsa. El Viñoli dijo, bueno, entonces yo hago una balsa puente. Entonces dijo, si yo agarro balsas que flotan y las uno todos, es un puente. Y además podemos hacerlo con la formita que vos quieras. Unos días va así, otros días va en círculo y otros días se cruza acá. Claro, todo el mundo me está jodiendo, porque digamos, es una cosa real. Esto es peor que un puente, o sea, porque interrumpe el paso de los animales. Para Costantini es horrible porque no pueden meter veleros, eso es lo que le interesa, o sea, no le hace, o sea, para los ecologistas es un lío porque es peor, digamos, en lo que interrumpe el libre flujo de las cosas. Y para los tipos que hacen negocio también es horrible, o sea que todo el mundo le dijo que no al señor Viñoli, pero Viñoli siguió adelante y inventó este puente circular, que es el que se está construyendo ahora. Entonces inventó un puente que no fuera un simple vínculo entre las cosas, sino un lugar para estar, para que la familia se reúna y no sé qué cosa. O sea, acá no vive nadie, ¿se entiende? ¿No? O sea, no, en los kilómetros a redonda no hay nadie, hay muy poca gente. Los ómnibus ni siquiera llegan, o sea, eso es un lugar totalmente, digamos, vacío y alcanzaba con un puente normal, pero la estrategia fue como querer sancionar una especie de puente ideológico que nos dejara a todos hermanados, cuando en realidad el problema pasa por cómo se usa el territorio. De hecho, el señor Costantini al final está poniendo $2 millones para el puente
y los 12 restantes los pone el Estado. O sea, los pagamos, el chiste este, lo vamos a pagar todos en homenaje al diseño. Sí, claro. Y más o menos, digamos, la cosa terminaba acá, digamos, con este paréntesis. Un poco quería simplemente poner los extremos de donde estamos hoy en arquitectura y de alguna manera en un momento fundacional donde había un poco más de optimismo sobre las cosas. Nada más, yo los dejo por eso. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias al Instituto de Arte Americano, en particular a Mario por la invitación y a Rodolfo por hacerme llegar el material. En primer lugar, un poco la advertencia que recorre el trabajo, ¿no? Que la relaciona precisamente con lo que llaman la muestra del envío uruguayo a la 14ª Bienal de Arquitectura de 2011, es algo que sobrevuela el trabajo en tanto se presenta en cierto modo, por un lado como catálogo de la muestra, y por otro lado creo que también atraviesa la perspectiva crítica en cuanto a que es un trabajo que está mostrando cierta producción ante el mundo, entonces bueno, no intenta de alguna manera no caer en mostrar algunas debilidades y acentuar precisamente fortalezas que tienen que ver con la identidad. Creo que es algo que va a teñir un poco todo el trabajo y particularmente este primer capítulo de los dos, primero que vamos a tratar. Yo no me pude abstener, si bien quizás no entraba dentro del comentario, referirme al prólogo de Liermo, ¿no? Porque bueno, debemos admitir, aunque nos duela, que quizás generacionalmente nos marcó a fuego Charles Jenks cuando afirmó que la arquitectura moderna murió en San Luis, Missouri, el 15 de julio de 1972 a las 3:32 p.m., ¿no? Como solemnemente declaraba Jenks, no refiriéndose al día que finalizó la demolición del primer complejo de edificios habitacionales de Public Grove. Entonces esa idea de que algo acontece en un momento, creo que es lo que tienta a Liermo a afirmar que precisamente la consagración del Río de la Plata como uno de los puntos geográficos del occidente se produjo el 12 de junio de 1651. Faltaría la hora para poner un punto más preciso. Pero bueno, por cierto, ¿no? Si bien tanto argentinos como uruguayos contribuimos siempre, lo hacemos a diario, a la construcción de cierta idea de identidad rioplatense, sobre todo a la hora de compartir o discutir, ¿no? Pertenencias, sobre todo de recursos humanos, ¿no? Desde San Martín a Gardel, pasando por los Viñoles, de Hijo. Este es uruguayo el último. Sí, sí. No, hasta Víctor Hugo Morales, ¿no? Entonces el Río de la Plata como lugar mítico, es una construcción europea, de todos modos que va más allá de la colonia española. Acá hago una digresión personal, que hace un par de años se contactó vía mail un familiar que no conozco, en rigor un primo de mi padre, mi padre fallecido hace años, con lo cual, bueno, debía tener más o menos la misma edad, y se refería, como hace un siglo, al Río de la Plata, ¿no? O sea, sus familiares, o sea, mi abuelo, que había venido a la Argentina, obviamente vivía en Buenos Aires, se estableció en La Plata, había ido a un lugar indefinido que él todavía, un siglo después, o sea, hace un par de años, llamaba Río de la Plata. Con lo cual esta idea, bueno, se va alimentando. Al repasar el título, ¿no? y la introducción, por otro lado, los 16 episodios nos remiten inmediatamente a 17 registros, ¿no? A los 17 registros de la tesis doctoral de Gustavo Jeps, ¿no? Con lo cual comenzamos a pensar si esta modalidad de reunir este capítulo no empieza a ser también un rasgo de identidad oriental, ¿no? en lo historiográfico. Pero bueno, sí, no te... Digo, es realmente una casualidad, pero hay una clara coincidencia. La introducción, que estaba recién ilustrada por las fotografías, por esas dos fotografías, obviamente en lo personal me atrapó porque siempre la idea de comenzar un relato a partir de
de una fotografía personalmente me resulta muy atractiva, ¿no? Precisamente por las derivaciones a las que puede dar lugar. Yo, en ese sentido, suelo citar a Barthes, que precisamente hablando de fotografía e historia, dice en un momento que quizás tengamos una resistencia invencible a creer en el pasado, en la historia, como no sea en forma de mito. Pero la fotografía por primera vez hace cesar tal resistencia y el pasado es desde entonces tan seguro como lo que se toca, ¿no? Entonces, de alguna manera las fotografías tienen algo de, digamos, por un lado una dimensión interpretativa, pero por otro lado algo absolutamente tangible. Por otra parte, a fin de enmarcar los comentarios que voy a hacer de ahora en adelante, voy a adherir a, un poco a lo que Emilio afirma en un comentario inicial del primer capítulo, que es de Pedagogía Viva, en cuanto a considerar la historia, que dice que no puede ser un reducto de la nostalgia, como un instrumento de aprendizaje orientado hacia el futuro. Entonces, a lo que voy a hacer es lo siguiente: yo considero como un trabajo, de alguna manera yo no sabía las circunstancias, y Emilio un poco lo reafirma, el tema un poco de la inmediatez, de la rapidez con que fue realizado, lo cual da lugar precisamente a un posible desarrollo ulterior, a una profundización. Entonces, todo lo que diga en realidad está en función básicamente de discutir ese posible desarrollo. Y esto lo digo porque percibo quizás, o percibí quizás a priori, cierta fascinación por el objeto de estudio, ¿no? Que en un indudable brillo que tiene como tal, por momentos parece como encandilar un poco al autor en tanto crítico y dejarse llevar precisamente por el tema. Yo digo, no niego y tampoco tengo los elementos para hacer el carácter de gesta heroica del episodio, pero en el tono épico que recorre la narración parece involucrarnos inmediatamente como víctimas del proceso histórico, ¿no? Hay un párrafo donde Emilio afirma, dice: la gran historia estaba del lado de los parques escolares, pero la pequeña historia mundana acabaría por derrotarlos, ¿no? Un poco en ese tono épico. Entonces hay desde el principio una intención como de instalar y defender a toda costa el proyecto de parques escolares, de presentarlo como autónomo de otros desarrollos pedagógicos, de utilizar comentarios generalmente diplomáticos para avalar la experiencia. Emilio lo acaba de comentar, ¿no? Digamos, por un lado vuelvo a esa necesidad de estar mostrando, de tener un poco el compromiso, sobre todo a partir de la muestra, de estar mostrando o poniendo en relieve la autonomía de un proyecto frente a otros referentes posibles. Y por otro lado, a veces la idea de, si bien es un documento, pero objetivizar comentarios, quizás en el texto no está y tu comentario un poco eso lo allana, ¿no? Digo, en Le Corbusier, bueno, sí, que es crítico, pero a veces también acudía a la diplomacia, entonces, conociéndolos o no, dice que los parques escolares son maravillosos. Digo, la diplomacia de Corbu en ese sentido se ve también en el Plan de Buenos Aires. Uno no puede pensar que estaba de acuerdo con Carlos Tais como paisajista y de buena gana hubiera hecho tabla rasa con Palermo y todo lo que se le pareciera, pero sin embargo, como es todavía un tipo respetado en ese campo, el plan prácticamente bordea Palermo y es algo con lo que no se meten. Digo, es un poco parte de su también de diplomacia, de su política de buena vecindad, sobre todo cuando es huésped, ¿no? de algún gobierno, de alguna asociación. Después, más allá de que sea quizás harto conocido en Uruguay, Bas Ferreira, me llama un poco la atención que no se intente un boceto, ¿no? Más allá de su caracterización como político, filósofo, por defecto, ¿no? Decís, pedagogo, hombre público, ideólogo del proyecto, y avanzar un poco en su contextualización, sobre todo en el campo del pensamiento positivista,
no sé si es precisar mucho decir de cuño spenceriano, pero que está campeando prácticamente todo el Uruguay de fines del 900, sobre todo bajo la influencia de Stuart Mill y otros. Y en todo caso también un poco, yo decía que extraño quizás por un tema de extensión, posibles menciones a otras experiencias, casi todas encuadradas contemporáneas o relativamente anteriores, pero casi todas encuadradas en la crítica a la pedagogía decimonónica. Creo que hay estimo que hay dos dimensiones, ¿no? Una cuando uno enfrenta el texto y realmente ve en todo lo que acontece en Uruguay en la década del 20 y un poco antes, fuera en un producto, no digo incontaminado, pero muy original, ¿no? Y en realidad está inscripto en toda una crítica muy generalizada a la pedagogía del siglo XIX, que comienza precisamente a fines del siglo XIX, que va a tener muchísimas expresiones, algunas de las cuales son comentadas por Emilio, ¿no? El caso de, si bien tampoco abunda, porque no hace el caso del citado doctor Dufestel, que era autor precisamente de textos que tienen que ver con lo que se llama higiene escolar, ¿no? Lo cual relaciona directamente parte de estas teorías pedagógicas con el marco más general del higienismo de fines del siglo XIX. Entonces, en este sentido, no me parece demasiado derivativo relacionar la propuesta de Vaz Ferreira con otras que lo antecedieron o que en todo caso se estaban desarrollando contemporáneamente, como por ejemplo la Escuela Moderna, cito una entre tantas, ¿no? Que fue fundada en 1901 en Cataluña por Francisco Ferrer Guardia, y como para un poco ver esta sintonía, hago una breve cita, donde uno ve un poco cómo se manejaban elementos en común. Esto es de Ferrer Guardia, que dice: los niños y las niñas tendrán una insólita libertad. Se realizarán ejercicios, juegos y esparcimientos al aire libre. Se insistirá en el equilibrio con el entorno natural y con el medio, en la higiene personal y social. Uno podría, ligar esta experiencia en el ámbito pedagógico obviamente a propuestas más amplias en términos de separar nuestras que podríamos llamar genéricamente aldeas felices o ciudades jardín del ámbito de las ciudades industriales. Y en todo caso, el escolar sería un dispositivo que sigue las pautas de esta idea de ciudades jardines en cuanto alejadas de las urbes y por otro lado creando o recreando un ambiente natural que aparte está acompañado de la erradicación de los vicios. Lo miro a Caride, ¿no? La prostitución, el alcoholismo. Y otros temas que maneja Caride. Y otros temas por tu afectuosa. Bueno, y acá hay un punto clave que es Alemania, ¿no? Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, donde comienza a desarrollarse experiencias en el tema de la enseñanza de manera muy de a los que eran. Claro, es en el marco de ciudades, ¿no? Alemania no sufrió demasiado materialmente, por lo menos en el ámbito de sus ciudades, en la Primera Guerra Mundial, pero sí fueron ciudades devastadas socialmente. Entonces, obviamente con el avance de muchas enfermedades, entonces surgen experiencias que son, por un lado, podríamos decir, hospitalarias, ¿no? Digamos, en términos de sanidad, pero por otro lado también educativas. Y en ese ámbito es donde estamos hablando después de la Guerra del 14, muy cerquita, o sea, ¿no? De 14 y 18, muy cerquita de la experiencia uruguaya. Entonces, como esta respuesta a sanar a miles de enfermos que poblaban las ciudades, la respuesta fue crear en plena naturaleza, ¿no? Esto es una frase que se solía utilizar, en los que gracias al contacto con el agua, la vegetación y especialmente con el sol, los niños mejorasen de sus enfermedades. De esta forma, en paralelo a la salud, aparecieron nuevos métodos de enseñanza con las denominadas escuelas al aire libre, un primer germen de lo que sería uno de los temas centrales de la evolución de las escuelas del siglo XX.
Se puede recordar también la figura de Hannes Meyer, que era un marxista biologicista, digamos, preocupado también por el sol, el aire, ¿no? El tema de la escuela de Basilea pone en escena ese tema de aún en un ámbito urbano, buscar a partir de la elevación de los patios el sol, el aire, digamos, todas esas condiciones que se empezaban a asociar como salud corporal también a la salud mental. La otra cosa que me parece interesante como para seguir indagando es un poco la relación de estos personajes que se mueven en el campo de la filosofía o la pedagogía o la política en relación a los discursos arquitectónicos, ¿no? Quiero decir, a veces los discursos ponen en relieve la validación de lo que se puede entender por arquitectura moderna, o en este caso más la arquitectura, sin mayor ponderación, sí producida por arquitectos jóvenes, que en base a la documentación, que es un poco lo que mostraba recién Emilio, que eran esas propuestas de campus, cuesta advertir, digamos, una identificación de esos arquitectos con lo que después serían valores de la arquitectura moderna. En todo caso, es un poco una mixtura entre una arquitectura de matriz clásica, sí, ya aceptando un marco extraurbano, pero que tampoco es ajena a arquitecturas academicistas o anteriores, nada más que aplicado a villas o a otro tipo de programas que necesitaban esparcirse en el territorio, ¿no? Entonces dice, cuando en esta declaración que cita Emilio, dice que los arquitectos de Bas Ferreira, que los arquitectos que no son más que imitadores de cosas viejas, no pueden ser partidarios de estos parques. Y aún esos parques que aparecen ahí bocetados no parecen alejarse demasiado de la imitación de esto que Bas Ferreira llama cosas viejas, ¿no? Muy como por fuera, obviamente, de una jerga disciplinar. Y dice, y en cambio los arquitectos que siguiendo el impulso de la dirección moderna están encontrando cada vez mejor en la adecuación, en la misma adaptación del edificio, por una parte, a su destino y por otro, a los materiales modernos, el verdadero elemento de belleza. Digo que creo que este es un trabajo como en paralelo, en parte ya hecho, en parte quizás por hacer, que tiene que ver con indagar un poco la obra de quienes, o por lo menos poner en escena la obra de quienes firman estos proyectos, ¿no? Federico Capurro, Roberto Bianchi y Raúl Federici. Sí, sí. Por último, bueno, ya en una escala más arquitectónica, respecto a la escuela experimental me refiero a la de Malvin, que es un poco la representativa de esta segundo tipo de experiencias que muestra, proyectada por Escaso. Fuera, otra vez, ¿no?, del contexto de estar mostrando Uruguay en una muestra de su producción, me parecería ineludible la mención de la Escuela de Aire Libre, el complejo escolar de Ámsterdam, proyectado por Dweck y Bichut, que también se basa precisamente en las mismas teorías que la experiencia uruguaya. Dice, la educación que se imparte, esto hablando de esa escuela holandesa, está basada en los sistemas de Colli y Dalton, presentándose atención individual a los niños, ilustra con claridad la idea de la escuela al aire libre que se generalizó en Europa por esos años. Y acá un poco, bueno, mordiéndonos la cola, voy a otro prólogo de Lierno, en un trabajo que lo cito porque me parece que en esta idea, por fuera del catálogo, de producir cruces entre identidades uruguayas y argentinas, en esta construcción de lo rioplatense, hay una escuela que es contemporánea y que es la escuela y jardín de infantes modelo del Jockey Club, que analiza Gustavo Lijalad en un número de sumarios, número 91-92,
que llevó el nombre de Historias No Oficiales y donde analiza esta escuela de Sánchez Lagos y de la Torres que, a pesar de tener un aspecto mucho menos, ¿no?, en comillo, moderno que las holandesas o que inclusive la uruguaya, interiormente tiene un despliegue de modernidad acorde a pedagogías modernas en el sentido en que no solo incorpora o un rincón de lectura o un hogar, sino que de pronto hay 4 aulas que a partir de la terrible estructura y paneles corredizos se convierte en un solo ámbito o puede funcionar como 2 o como 3 o como 4. Así que bueno, en definitiva, simplemente, digamos, por un lado celebrar el trabajo y por otro lado tratar de leer toda la potencialidad que tiene, que seguramente no fue desplegado, acotado por el volumen de lo que es formar parte de un catálogo y por otro lado por el tiempo récord también en que fue publicado. Hago una breve mención al otro capítulo para no dejarlo, en el aire, digo, frente a, le decía al principio, ¿no?, a la serie de este trabajo, el de La Laguna no hace un poco más que hacernos sonreír, más allá de que el karma que pueda significar eso para Uruguay, cosa que, bueno, a veces por ser visitante se viven todas esas discusiones. Y lo único que voy a señalar es una cosa curiosa de esto. Siempre se habla de la guerra de pobres contra pobres. Es increíble, y lo señala con mucho humor, sin decirlo explícitamente, la guerra de ricos contra ricos, ¿no? Digamos, de ricos progresistas y democratizadores de la playa en función de lotes de millones de dólares frente, como es Constantini, todos sabemos, nuestro mecenas, frente a los ricos recalcitrantes como Roca y Santiago Soldati, que están con la ecología, ¿no? Por eso no dejan, que son 2 rioplatenses, y por eso no dejan construir los puentes. Bueno, gracias. Me pareció muy interesante la idea de recuperar 15 o 16 episodios de lo que ha sido en llamar por ustedes la experiencia modernizadora, concepto que tiene un giro con respecto a lo que otros colegas uruguayos vienen llamando desde hace mucho la experiencia renovadora. Ahí entre lo modernizador y lo renovador siempre hubo dentro del Uruguay ciertas cosas disímiles en la caracterización de la arquitectura de la modernidad. Y bueno, me parece que dentro de lo que son esos episodios, un episodio más es, como decía Gandolfi, la presentación de este trabajo a cargo de Liernur, ¿no? O sea, el prólogo, lo llamado prólogo en el caso del libro. Y también a mí me llamó mucho la atención el darle tanta entidad a que se consagre el Río de la Plata en el occidente como mito, ese día o cualquier otro día, no importa, pero que se le dé, digamos, entidad a cómo nos miran, ¿no? O cómo nos han mirado. Entonces allí aparece, bueno, esta idea de la fuente de los 4 ríos, y ahí Liernur empieza a hacer toda una serie de disquisiciones acerca de ese esclavo que está ahí, que él supone que es un esclavo, parece que es un esclavo, no sé por qué sí está. Y es otra muestra de ver cómo nos han... Primero que las 2 grandes familias, los Pánfili y los Barberini, nos quieren meter al Río de la Plata en una interna de la cual evidentemente no participábamos, porque Inocencio X, el Papa, le había encargado la fuente a Borromini. Bernini había presentado un proyecto, se lo rechazó. ¿Por qué? Bueno, porque el favorito de los Barberini había sido siempre Bernini. Bueno, finalmente, a través de una serie de cosas y de maquetas que van y vienen, proyectos y todo, el Papa acepta
el proyecto de Bernini. Y Bernini lo que se le ocurre para el Río de la Plata, aunque él no hace las esculturas, pero hace el proyecto, es representarnos, hablo como rioplatense, aunque los uruguayos siempre hablan como uruguayos y los argentinos hablamos como rioplatense, representarnos con un negro, con un personaje de color negro, de la etnia negra, engrillado, rodeado de cactus, y esas monedas de plata que, bueno, supuestamente del Río de la Plata, en monedas, y un caimán que sale de ahí abajo del negro este. Y bueno, y después los guías turísticos hoy te dicen que con la mano está tapando la iglesia, estupideces, porque además la iglesia se hizo después. Bueno, pero es el mito geográfico de Occidente, o sea, las visiones exóticas del negro, el caimán, el cactus, todo esto, que es una forma de verlo. Entonces me parece que como consagración no nos hace un favor a los rioplatenses. Prefiero la mirada charrúa antes que la romana. Pero me parece interesante todo lo que plantea, aparte de este arranque del prólogo en su primera frase, porque empieza a poner en cuestión Liernul este tema de la cultura rioplatense, o de lo que se ha dado en llamar la cultura rioplatense. Y la analiza, primero como que da a entender que sí que hay una cultura rioplatense por todos esos fructíferos, como se dice acá, cruces y amalgamas, en las artes plásticas, en la música, en la literatura, etcétera, etcétera, entre las dos bandas, ¿no? Y entonces plantea que la modernidad, ya de eso que se podría llamar región o cultura rioplatense, región en cuanto a una serie de características y cultura, como algo quizás mucho más amplio, que es consecuencia de esa modernización, primero de tres polos que él llama. Él los llama los tres polos del triángulo de fuerza, ¿no? Uno que sería la influencia británica en el Río de la Plata, que yo voy a tratar el viernes próximo, o el otro, con todo ese universo económico y cultural que venía a contrapelo de la tradición colonial, pero que tiene influencia. El otro polo sería la influencia de Estados Unidos de Norteamérica como actor importante, sobre todo en alguna parte, en algún periodo del siglo XX, y en esa triangulación aparecería, o sea, por un lado, el polo, digamos, anglosajón, él lo llama, por otro lado aparecería el polo europeo, representado, él piensa que por Le Corbusier, como un activador de la modernidad en el Río de la Plata, o lo que él llama el polo latino, ¿no? Y después quedaría el tercer polo del triángulo de fuerzas, construyendo esta cultura, que sería el polo interior, el de las tradiciones, o sea, el uruguayo, el rioplatense y todo, que él lo entiende representado básicamente por algunas figuras como Claudio Caveri, en la Argentina, como Eladio Dieste, como Horacio Valiero, etcétera, que él menciona acá. Es una manera de poner en juego esas tres matrices para explicar la modernidad rioplatense. Me parece bastante interesante como planteo, ¿no? En ese sentido, yo apoyaría, bueno, por ahí no in toto esto, pero con diferencias, por ejemplo, hablando del cosmopolitismo y del iluminismo y del progresismo de la burguesía de Buenos Aires, que tiene en realidad una tendencia a pactar con las élites tradicionales, en contraposición al lado oriental de este río, que construye otro tipo de país, un país moderno también, pero más laico, liberal, etc. O
O sea, ahí se empiezan a diferenciar, se abren como dos tradiciones. Esto como explicaciones de esta experiencia modernizadora, como la llaman ustedes. Entonces me parece una explicación válida e interesante. Por supuesto quedan una serie de preguntas todavía, o de cuestiones y de afirmaciones todavía no saldadas, acerca de si hay una cultura rioplatense, acerca si hay una, se puede llamar región a la región rioplatense, etcétera, que yo creo que sí. Pero hay discusiones sobre esto y sería interesante llevarlas adelante. O sea que hay amalgamas, hay simpatías entre las dos bandas y también hay diferencias entre las dos bandas del río, la oriental y la occidental. Un grupo de compañeros han trabajado este tema de la raíz rioplatense. Hemos hecho un libro hace poco, la exposición está ahora abajo, en la planta baja, entre algunos arquitectos y investigadores de Argentina y de Uruguay. Por Uruguay está Gustavo Sheps, están los Gualanos y otra gente que anda por ahí. Y hemos tenido discusiones, inclusive en el armado de este libro y en presentar las cosas, y yo me permito, yo escribí un poco la parte teórica de toda esta cuestión de la raíz rioplatense, me permito leer algunas reflexiones que yo había planteado sobre esto, ¿no?, que se me habían ocurrido. Yo decía, enraizar, arraigar, fijarse al suelo, absorber su sustancia, radicarse, establecerse o afincarse suelen ser necesidades humanas básicas. En nuestro caso, ese suelo extenso en su dimensión territorial es la región rioplatense, que une a gran parte de Uruguay, la pampa húmeda bonaerense y el litoral argentino. La importancia del Río de la Plata como región y de los rioplatenses como cuestión reside en sus características comunes, históricas y culturales, ¿no?, reafirmando un poco eso que también venía diciendo Pancho, tales como modos de habitar, arquitecturas, trazas urbanas, giros lingüísticos, gastronomía, música, danzas, fútbol, entre otras. Pero la razón última de esta pertenencia a una cultura o a una región reside en un sentimiento común de raíz, que ¿cuál es? Que los rioplatenses nos sentimos rioplatenses. O sea que acá habría que explorar la relación del hombre con el ambiente y encontrar cuál es el vínculo, o sea, cuál es el elemento central en la construcción del paisaje, de la arquitectura de las ciudades, tanto con continuidades como cambios que hubo a lo largo de la historia entre Buenos Aires y Montevideo, o entre la región próxima al Río de la Plata de Argentina y el Uruguay. En lo referente a la cuestión espacial, observamos que las relaciones antrópicas con los soportes geográficos se evidencian en las subculturas de la región, porque tampoco es homogénea la región rioplatense. Está la costera, la deltaica, la litoraleña, la pampeana y la serrana. O sea, hay toda una diversidad que abarca los dos territorios. Digo, somos conscientes, no obstante, de que el problema de la definición de los límites ha sido el principal obstáculo para la aplicación de este concepto de región. Incluso algunos autores consideran que esta región es una construcción teórica, o sea, que no es tal físicamente, sino que hay una construcción teórica acerca de lo que es el Río de la Plata. Decía en otra parte, para explorar en toda su complejidad el habitar urbano, la forma urbana y territorial no existe al margen de las relaciones sociales, de las ideas y proyectos políticos o de los modos particulares de ocupación del espacio. La exploración de esta complejidad del habitar en diferentes ámbitos y escalas en nuestra vastedad rioplatense tuvo sus precursores en una generación comprometida lúcidamente con nuestra interpretación de la modernidad
en arquitectura y diseño. Promediando el siglo XX, la producción de estos arquitectos en ambas márgenes del Plata se materializó en obras paradigmáticas. Y ahí hay figuras como, no solo Dieste, sino Vilamajó, como Bonet, como Sacriste, etc. Como el propio Caveri. Bueno, y esto nos llevaría entonces a hacer una lectura de ese territorio tan peculiar desde esta óptica de la experimentación modernizadora. Y en la lectura del territorio aparece, por un lado, el caso de La Pampa, por otro lado, las lomadas rioplatenses, por otro lado, en esa lectura aparecen todas las transformaciones producidas por el impacto modernizador, lo que pasó con Inglaterra, lo que pasó con Estados Unidos, con el mundo anglosajón, etcétera, como se marcaba en el prólogo, con los nuevos modos económicos, con toda la introducción de objetos industriales, que en gran parte fueron concebidos y desarrollados en los países centrales y después retomados de una forma muy particular en el Uruguay y en la Argentina. Y esto que se fue conformando a través de cierta, como decía Ángel Rama, de cierta plasticidad cultural que desemboca en este proceso de apropiación de todas esas tecnologías. Estaba abriendo en realidad, pero bueno. Bueno, entonces me voy a ir directo a la... y ahí viene todo lo que es el campo, digamos, de la modernidad, y la aparición de Le Corbusier, la aparición en general del racionalismo en las décadas del 30 y del 40 del siglo pasado, y inclusive las distintas vertientes del racionalismo. Un racionalismo radical, asociado al lenguaje, en el caso del Uruguay sobre todo, aunque no todos los uruguayos están de acuerdo, asociado al lenguaje expresionista de la Escuela de Ámsterdam, otra raíz germánica más de este lado del río, de la que dan cuenta Bunge, Sánchez Lagos y de la Torre, etc. Y otra vertiente de apariencia racional funcionalista, pero más bien especulativa, todavía muy atada a Beaux-Arts, una tendencia, digamos, un poco simulando modernidad. Ahora, en este debate de la discusión de la modernidad, ¿qué alternativas hubo a eso? Bueno, Vilamajó, Escaso, Fresnedo Siri en Uruguay, Catalano, Sacriste, el Grupo Austral, etcétera, en la Argentina, que de alguna manera toda esta gente que aparece en algunos de estos episodios que están marcando esta exposición son reelaboraciones regionalistas de esa modernidad que había aparecido antes. Y ya yendo a uno de los episodios, que sería el de la experiencia pedagógica, que empieza por acá. Bueno, coincido con vos cuando planteabas este tema de las experiencias que hubo como antecedentes inclusive, pero muy cercanos a la experiencia de Olivia Fernández y toda esta gente uruguaya, ¿no? Yo también había hecho hincapié en lo de Francisco Ferrer Guardia, este anarquista español que fue fusilado en 1909, con la idea de esta escuela, estas escuelas abiertas, etcétera, que además es casi contemporánea con de Crolí, por un lado, arma la École de l'Hermitage, que va a ser digamos,
el modelo que van a tomar, que de Crowley la llamaba l'école pour la vie par la vie, o sea, la escuela para la vida mediante la vida, pero también es contemporánea en el mismo año de Montessori, de la escuela que hace Montessori en Roma. Y si vemos los principios de Ferrer Guardia, de Montessori y de Crowley, creo que esto había sido tenido en cuenta también por todas estas misiones que fueron a Europa para hacer después lo que materializa Escaso en estas tres escuelas, ¿no? Pero yo creo que Uruguay acá se empieza a despegar de la Argentina en cuanto a este caso de lo pedagógico ligado a la arquitectura, y aparece como vanguardia junto con México, porque exactamente en los mismos años, 27, 28 y 29, es cuando se desarrollan en México las escuelas racionalistas, como las llaman ellos, que inclusive dura esa experiencia hasta el final del cardenismo, 1940. Y es el mismo proyecto, es decir, lo de Vaz Ferreira, lo de Vasconcelos, es decir, esos son años clave para romper con la educación enciclopédica, para romper con el banco fijo, para romper con el piso de frente, para romper con la exposición teórica larga, magistral, para romper con un modelo disciplinario. Y la arquitectura se hace cargo de eso. En México, Juan O'Gorman sería el Escaso de allá, de alguna manera, con las escuelas regionales al aire libre, armando ligadas a la naturaleza, aprovechando el aire, el sol, con huertas, o sea, todo este tipo de cosas, sin llegar a ser los parques escolares que se planteaban allí. Entonces me pareció que despegarse de lo que venía, porque se supone siempre que Argentina estaba a la vanguardia, primero con las escuelas de las maestras norteamericanas que trae Rivadavia, después con Sarmiento, con Avellaneda, pero nunca se llegó a romper con este modo, digamos, de experiencia en cuanto a la pedagogía y a la forma de organizar la educación. O sea, este contacto con la naturaleza, la experimentación, el cambio pedagógico, el laicismo. El laicismo sí era muy propio de aquí y somos pioneros. El espíritu crítico, el aire libre, todo esto, digamos, creo que en la vanguardia estuvieron los uruguayos y los mexicanos, casi simultáneamente. Y esto no solo, digamos, pasó en la educación, pasó, creo que ustedes también lo plantean, en la salud. Surraco, o sea, con el Hospital de Clínicas, toma la experiencia norteamericana de lo que venían haciendo los yanquis con respecto al avance de cómo debían ser los hospitales, el tema de terminar con los pabellones separados, etc. Pero no es norteamericano el Hospital de Clínicas, porque se despega de toda la tecnología norteamericana, empieza a utilizar el aire, el sol, las terrazas para la gente, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece que ahí también el Hospital de Clínicas es un buen... y todo esto dentro de lo que ustedes llaman como el paraguas que le ponen de la aldea feliz, ya para terminar con esto. Esa utopía de Cravoto, inspirada en Camilo Sitte, inspirada en Vernon Hegeman, inspirada en Ebenezer Howard, o sea, un cierto carácter romántico, pero con una valoración del mundo cultural local y moderno. Es decir, y esto de la aldea feliz es el sustento teórico de Cravoto, que junto con Escaso están en la facultad. Y en los talleres de la facultad, o en los cursos de ellos, todo está basado sobre la aldea feliz. El plan de Mendoza, que hacen Cravoto, Escaso, Beretervide y Belgrano Blanco, está basado sobre la idea de la aldea feliz. O sea que la aldea feliz llegó a Cuyo también. Bueno, hasta ahí lo que yo quería. Muy bien. No, bueno, yo quería primero que nada celebrar, yo no había escuchado a Emilio en otras oportunidades y me gustó mucho su manera, una delicada ironía ahí, que también es la del texto, ¿no? que disfrutamos bastante, y
Y además es una ironía que no es ajena a toda una ironía que recorre estos episodios, en los cuales, por otra parte, creo ver un acento galdosiano, puesto que Pérez Galdós escribió los episodios nacionales. Me parece que esa cuestión de narrar por episodios tiene una cierta importancia. Vos la mencionaste también a propósito de la tesis de Sheps, parecería ser, ¿no? La tendencia uruguaya, la del episodio. Así que, bueno, quería señalar eso muy rápido. Jorge va a hablar de política y arquitectura británica en el Río de la Plata, en la Argentina, perdón. Bueno, en el próximo evento, el 8 de mayo, y en agosto, el que va a Montevideo a cumplir la contraparte de lo de hoy es Horacio Caride, con los temas que no vamos a mencionar acá porque hay damas en la reunión, pero todo el mundo sabe de qué se ocupa el señor. Y una cosita al pasar, hay mucho para entretenerse con lo de Viñoli, ¿no? Que claramente es uruguayo en este caso, no rioplatense. Por ejemplo, aplicarle la regla corbusieriana de que la curva es lo de los burros y la recta es lo del hombre, ¿no? Eso caería inmediatamente bajo el hacha corbusieriana, el proyecto. Quería mencionar una cosa, un detallecito. El angulito en la iglesia, bueno, por algo lo dije, ¿no? Ese ángulo, ahí que era un rincón de conversación en la escuela de Malvin, me hizo acordar mucho al ángulo del edificio Centenario. Tiene casi la misma forma, es como una propensión expresionista en dos edificios uruguayos contemporáneos, ¿no? Que no se ve entre nosotros, y de ahí que se funda eso de cierta mayor inclinación al expresionismo en Montevideo. Exacto, el edificio Centenario, que por otra parte fue la pieza por excelencia en la cual Mariano Arana fundó hace, ¿cuánto de esto? 30 años, su texto siempre interesante sobre la arquitectura renovadora, y donde, entre otras cosas, suplantó la palabra habitual por la palabra renovación, ¿no? En una cuestión con la cual creo, me da la impresión, aunque esto sería materia de otra discusión, que los investigadores y los historiadores uruguayos todavía están saldando cuentas con ese libro de Mariano Arana, me parece, con el paso de los años. Arana y Garabelli, exactamente. Bueno, quería hacer eso nada más que comentarios, no preguntas. Perdón, le quedo nada más dos ejemplos que se me escaparon, que era una la Corona School de Richard Neutra, que también trabaja con esa idea de aula abierta, y en el ámbito local, Vladimiro Acosta, un poquito después, ¿no? También en razón. El tema del aula abierta y del asoleamiento, sobre todo. No, justo que mencionaste a Neutra, Neutra además estuvo en Montevideo un par de veces. De hecho, una vez que venía para aquí, para Buenos Aires, se escapó unas horas porque porque además había hecho amigos en Montevideo. De hecho, además fue el contacto por el cual el fotógrafo Schulman viajó, lo contrataron entre Países Reyes, Villar Marcos, etcétera, para hacer unas sesiones de fotografía que son súper lindas, de arquitectura uruguaya, bien fotografiada. Hay una generación de escuelas que son más bien de los 50, 60, que son los prototipos que hizo Rodríguez Juan Otena con Rodríguez Orozco, que son súper interesantes y están muy basados, eso sí, en Richard Neutra, ¿no? Son como una versión criolla que además funcionan todavía y hay una cantidad, digamos, en todo el Uruguay. Nada, yo simplemente dos o tres cositas que había notado. Yo tal cual, o sea, no más que vos decías tono épico, y a mí me da un poco de escozor. Yo pensaba que era irónico. Yo estaba convencido de que en realidad no solamente el nombre, sino todos estos halagos de Le Corbusier y las cosas que dicen, en realidad era una ironía absoluta, porque, digamos, Uruguay tiene esa especie de complejo de país chico y de querer siempre, por un golpe de gracia, estar arriba de todo el mundo. O sea, de una modestia que se revierte en la pedantería máxima, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pasa... Seguro. Eso sí. Exactamente. Y ahora pasa con las ceibalitas, ¿no? Que son las mini laptops que le dan a los ceibalitas, ¿no? Se llama el plan ceibal. Son unas mini laptops que se le dan a todos los escolares del lugar. Entonces, claro, ahí va a estar la cabeza del mundo. Y cuando haga que le dicen algo o lo aplauden a música profesional, ahí la pedantería está. Para mí era un poco parte de lo mismo, ¿no? Una especie de cierta... que además creo que siempre jugó bastante a eso, y sobre todo en los años 10, cuando tenía un país bastante más optimista. O sea,
las tasas de natalidad en Uruguay se detienen en los 30, ¿no? A partir de los 30 el crecimiento es 1%. Pero hasta ese momento la cosa venía con bastante optimismo. Y en general también con mucho optimismo que venía de la mano con tratar de anticipar la jugada. O sea, decir, bueno, esto va para acá. Entonces nosotros somos los primeros. En cierta medida, eso era un poco la cierta ironía que estaba detrás. Y yo creo que además sanamente lo tenían asumido algunos sectores progresistas vinculados a la intelectualidad y a la arquitectura. Respecto a sí, yo creo que también que los parques estos que presentan mezcla de Stadtkrone y no sé qué cosa, o pintoresquismo, es muy difícil asumirlos como arquitectura moderna. Creo que también porque en el sentido, a ver, el paquete era bastante más mezclado de lo que uno, digamos, imagina. De hecho, Mariano, por ejemplo, Barana, digamos, ha hecho bastante hincapié en la importancia de la visita de Le Corbusier, que además también los uruguayos en su pedantería dicen, fuimos los primeros en darnos cuenta que venía con Le Corbusier, la cosa venía por ahí, que es mentira, digamos, o sea, Le Corbusier fue uno más en el paquete, y obviamente con el tiempo se recontravalorizó porque Le Corbusier pasó a ser Le Corbusier, pero cuando estuvo en Montevideo no era Le Corbusier, era un señor que decía cosas y que más o menos algunos lo habían intuido como un tipo de referencia, pero digamos, seguro, Gómez Vaso sobre todo creo que fue el que, sí, él estuvo en los años 30, se fue, en realidad cuando Gómez Vaso lo cuenta dice, yo quería ir a laburar con Gropius, pero como en el año 33 Gropius se había ido de Alemania, y Alemania ya se estaba complicando, y entonces fui con Le Corbusier, entonces sí, porque Gómez Vaso era un tipo bastante sí, se creía un poco, de todas formas, sí, cuando uno ve el proyecto final de carrera de Gómez Vaso, que es del año 31, una cosa así, es absolutamente Le Corbusier. ¿No? Fue él y después había otro que era Margaux, que lo había visitado, pero en el 25 lo visitó en París y bueno, y después llegó Serralta y ya se consolidó la cultura, ¿no? Serralta sí trabajó bastante más, él y su socio, de hecho, digamos, se capeaba mucho además con Le Corbusier. Pero, digamos, sí, a mí me parecía que era interesante también ponerlo en eso, decir, bueno, hablamos de una arquitectura, la cita de Bafferreira es textual. Bafferreira además es interesante, se refiere a las escuelas como con estas nuevas arquitecturas. De hecho, lo que refiere es que a él le gustan las arquitecturas muy sencillas, los galpones, y que no precisa más de eso. El segundo proyecto yo no lo mostré, de casos más expresionistas muy visible, ¿no? que obviamente estaba mirando revistas holandesas. Nunca me constó que haya visto a Dwicker, digamos, y por eso no lo puse. Yo más o menos traté de referirme a las cosas a las líneas, digamos, de conexiones que las tenía más o menos probadas. Yo también lo intuí, digamos, me parece que, digamos, que era medio cantado, pero la verdad es que no lo encontré, sí, no encontré ningún dato que me diera la certeza. La escuela en realidad, la de las piedras, sí son unas casas a un agua, con techo de teja. Que creo que después la experiencia de las escuelas uruguayas en realidad va a arrancar mucho más por ahí, por la tipificación y las soluciones constructivas muy sensatas. Entonces nunca son tan vistas como esta que es como la estrellita, ¿no? Que es la más linda. Pero es muy interesante, digamos, la experiencia que sigue a estas direcciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas, que en realidad en algunos lugares fueron como muy prácticos y muy sensatos a la hora de hacer cosas y bastante, digamos, poco edulcorados y lingüísticos. Sí, a mí la relación, o sea, hay un señor que yo no le di mucha bolilla en el texto que se llama Emilio Oribe, que después era docente de la facultad. Oribe. Era un poeta más bien malo, teórico de estética también bastante malo, pero también estuvo vinculado a la política y de hecho fue después también asesor de primaria. Oribe saca así un libro ya sobre escuelas donde muestra experiencias alemanas sobre todo y es el que elogia fuertemente a Ascaso y a Cravoto, que como bien dijeron eran socios en el Instituto de Urbanismo, son dos de los, o sea, el catedrático y el que le seguía hasta los años 40 por ahí en el Instituto de Urbanismo y Cravoto un poco más, 50 y pico. Sí, en realidad está bien, yo tampoco aclaré mucho de Bafferreira y compañía, son cosas como, claro, al final hay un glosario donde hay unas biografías que no sé si aclaran mucho, yo tampoco la revisé, o sea, eso fue medio terciarizado, pero es cierto, claro, para Uruguay es un tipo bastante conocido. De todas formas también, o sea, hay una cosa, es decir, la pasión por los episodios es también una coartada que nosotros usamos,
para sacarnos un problema de arriba, que es empezar a escribir en líneas de más larga duración. O sea, para tener una capacidad de análisis que nosotros por el momento no nos hemos enfrentado a ello, de poder, digamos, armar un discurso más complejo que articule más cosas. Entonces lo que estamos tratando de hacer, o lo que empezamos con esto, era poner la lupa en algunas cosas y básicamente usar los fragmentos. Es una coartada, yo entiendo, y un poco la autocrítica, o lo que estamos ahora como grupo, ahora estamos haciendo otras cosas y de alguna manera estamos tratando de por lo menos tener una periodicidad de reuniones para discutir los marcos teóricos que usamos y las estructuras que, digamos, que podemos analizar. Sí hay una cosa que estaba detrás de esto, que después en los años 30 sobre todo la Sociedad de Arquitectos, a partir de su revista, festeja mucho su vinculación con la estructura del Estado. O sea, hubo una apuesta muy fuerte de los arquitectos y también un espacio que se le fue creando a la estructura de Estado para absorber a los tipos que salían de la Facultad de Arquitectura. Después el presidente en la portada de la revista. Ahí está, cuando sale el presidente Valdomir, bueno, pero Valdomir es arquitecto también, era militar y arquitecto. Y entonces el intendente de Montevideo también era arquitecto y el ministro de Defensa también. O sea, era como el gobierno de los arquitectos llegó. O sea que de alguna manera sí hubo un compromiso bastante fuerte. Valle en realidad en el año 10, cuando viaja a Europa, se trae un arquitecto que es un tipo llamado Beltroni, que digamos que era formado en Florencia, tiene algunos edificios en Uruguay, pero no pasa, digamos, de la labor profesional a la académica, que esa sí se desarrolla más en un plan, digamos, racionalismo francés con mucha libertad con el lenguaje. Un poco desordenado, pero más o menos para atar algunas pequeñas cosas. No, decía algunas cosas. Es cierto lo de Baferreira, vos dijiste, es spenceriano, pero a morir. De hecho, Baferreira vivió buena parte de su tiempo en una casa que queda en la periferia de Montevideo, que era una quinta, y entre otras cosas la vegetación crecía libremente. Entre otras cosas, Baferreira criaba gallos de riña, los mandaba a pelear y cuando uno perdía mataba a toda la familia, porque estaba tratando de demostrar exactamente cómo digamos, diferenciaba la evolución de la especie y los iba criando diferentes. Pero sí es un personaje que tampoco nosotros lo hemos investigado mucho. Pasa lo mismo con las escuelas, yo entiendo, si hay una cantidad, digamos, obviamente la experiencia de Uruguay es una experiencia más en el mundo, no era intención presentarla como algo súper original. Más allá de esos parques escolares sí me suena como bastante raro. Yo por lo menos lo más parecido que encontré es algo que en algún momento hubo en Cuba. Y curiosamente hay un maestro uruguayo que es Gesualdo, que después fue de los que armó el sistema. Yo lo menciono, sí, él después se fue a Cuba y tuvo algún peso, pero no sé si tiene algo que ver con esas cosas. Pero nada, en el sur de Estados Unidos lo siguen mencionando pero como parque, con el término de parque escolar. Con el término parque escolar. Es que yo supongo que algún lado lo tiene que ver. Pero no. Parecido a la idea de quinta normal de Sarmiento. Ejecutada en Chile y después aquí muy difusamente. ¿No? Estertor, que te invitamos a visitar, es la República de los Niños. Sí, eso me... de La Plata. Nunca fui, pero siempre me da mucho curiosidad. Me da mucho morbo. Era también un proyecto pedagógico también. Claro, no se llegó a implementar y quedó en parque temático, pero era un lugar de instrucción cívica. Bueno, de hecho, las escuelas al aire libre además se fundan también, es tal cual. Es como el tercer caso de escuelas nuevas que se arman en Uruguay, es absolutamente contemporáneo de esto, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes.